Acelerando Empresas, episodio 479. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy, jueves 16 de abril, en este episodio número 479, en el que vamos a ver los 10 motivos más habituales por los que un inversor rechaza un proyecto que le haya presentado un emprendedor. Pero antes, recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, donde tenemos diversos cursos prácticos en vídeo, y también, si estáis buscando inversión, ya sabéis que tenemos en marcha el nuevo servicio de asesoramiento para búsqueda de inversores para vuestro proyecto. Así que, si estáis interesados, escribid a info@acelerandoempresas.com. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Como sabéis, el jueves pasado anuncié un nuevo servicio de asesoría, consultoría para conseguir inversión para vuestro proyecto. El anuncio fue en el programa, en el monográfico del jueves, y después el viernes contesté algunas dudas frecuentes para personas que pudieran estar interesadas y saber un poco más de detalle. Pues bien, ya en estos días han ido llegando bastantes solicitudes, bastantes preguntas al respecto y reuniones también. Y aunque bueno, no puedo atenderlas todas un poco a la vez porque son muchas cosas las que llevo adelante, y bueno, pues esto es un tiempo que utilizo limitado de mi tiempo libre. Pues bueno, poco a poco las iremos resolviendo y les iremos contestando en reuniones o por correo o por donde sea. Pero bueno, sí que he sacado un poco factor común de algunas preguntas que me hacían, ¿no? Y sobre todo también ciertas reflexiones que he compartido con algunas personas con las que me he reunido, pues creo que eran interesantes también para el podcast. Así que pues las voy a comentar hoy. Entonces, bueno, básicamente, como titulaba el episodio de hoy, es sobre los 10 motivos más habituales de rechazo de un inversor a un proyecto empresarial. Y esto yo lo asimilo a un examen, pero un examen de lengua. Recordáis que había exámenes que, bueno, por supuesto eran normales, ¿no? Y tú tenías pues unas preguntas que ibas contestando, si estaban bien te daban puntos, ¿vale? Y si no, pues igual te restaban algo, ¿no? Pero había algunos tipos de examen, en particular bastantes veces los exámenes que eran de lenguaje, de lengua castellana en este caso, pues lo que te hacían era descartarte el examen entero por más que tú fueras ganando puntos en distintas cosas, que fueras haciendo bien o contestando bien. Pero si por lo que sea tenías algún punto en el que estuviera mal, porque, por ejemplo, tuvieras una falta de ortografía muy bestia, pues eso descartaba completamente el examen, ¿recordáis? ¿Vale? Pues efectivamente, pues esto es un símil muy parecido a lo que pasa con los inversores. Los inversores están constantemente buscando dónde pueden pillarte para identificar si efectivamente eres un emprendedor pro o eres un emprendedor pues novato, sin experiencia y que no merece su inversión. Por tanto, más que muchos puntos que tú tienes que hacer para conseguir convencerlos y tal, que es también importante porque claro, tienes que ganarte su confianza y demás, es sobre todo fundamental no caer en todos esos detalles en los que se fija un inversor y te puede descartar directamente por ese punto, igual que el examen de lengua. Entonces, claro, esto es muy difícil de saber. Es decir, hay cientos, si no miles, ¿no?, de puntos en los que podría alguien descartarte. No se podría concentrar ni siquiera en un podcast y ni siquiera en un curso, yo creo. Pues porque depende muchísimo de cada caso, de cada empresa y de también incluso del tipo de inversor, qué inversión se esté haciendo. Pero bueno, básicamente hay como grupos, ¿no? Entonces yo he hecho como 10 grupos de descartes, de detalles o de motivos, ¿no? Y esos son los que voy a comentaros hoy, ¿vale? Para que tengáis más o menos una guía general de por dónde van los tiros, aunque claro, como digo, depende muchísimo del proyecto, del emprendedor, del inversor y también, pues bueno, de lo que estemos buscando, ¿no? En cuanto a inversión no es lo mismo hacer una ronda pequeña, inicial, a una ronda más tardía, en un estado que está más maduro el proyecto, depende mucho, pero en general yo creo que estos 10 grupos, ¿vale?, de motivos son los que si te pillan directamente estás fuera, ¿vale? Así que pues vamos a ir repasándolos, ¿vale? Lo primero, el equipo fundador. El equipo fundador es uno de los motivos más rápidos de descarte cuando un inversor se está fijando en un proyecto. Porque tenéis que pensar que el inversor está dejando su dinero, su patrimonio, por más que le sobre, es dinero suyo, para que otros lo gestionen.
para que otros utilicen ese dinero para hacer sus proyectos realidad, que no son ni siquiera los proyectos del propio inversor, son los proyectos de ese equipo fundador. Y si, por supuesto, esas personas no están preparadas, o así lo estima el inversor, pues esto es una paga y vámonos. Es decir, no hay más que hablar. Si yo veo que tú no tienes el suficiente nivel, el suficiente conocimiento, la suficiente experiencia o cualquier cuestión que yo estime que hace que no estés preparado, en mi opinión, para llevar el proyecto a cabo, no voy a confiarte mi dinero para que juegues con él y para que te la pegues, ¿vale? Así que esto es uno de los motivos directos de estás fuera, ¿vale? Y claro, evidentemente, pues bueno, esto es muy opinable. Como podréis entender, hay inversores que son extremadamente estrictos en quién confían y otros, pues bueno, que tienen un poquito más de manga ancha, ¿no? Para decidir, pues venga, acepto que podáis ser un buen equipo o no. Pero esto es, como digo, una de las cosas más habituales. Hay muchas veces los cuales, como digo, no te dejan prácticamente hablar cuando ven quiénes son los que están detrás del proyecto. Así que esto, punto 1, sería, bueno, no un motivo, sino pues muchos motivos dentro de este grupo de motivos. Como digo, no me puedo parar aquí porque había muchísima diferencia entre un proyecto y otro, emprendedores y otros, inversores y otros, pero bueno, más o menos un grupo aquí. Un segundo grupo sería el tema de los entregables. El tema de los entregables es fundamental, ¿vale? Es decir, me refiero a la información que le damos a los inversores, ¿vale? Porque a fin de cuentas son lo que ellos tienen de nosotros, de nuestro proyecto. Nuestro pitch deck, que ya sabéis que es una presentación que se hace pero para enviar por correo, ¿vale? Para que puedan leerla sin que se la presentemos. El elevator pitch, por supuesto, que es una presentación que se hace, pues ya sea en persona o por videoconferencia, pero bueno, que es la que hace pronunciada, es decir, hablada el emprendedor, y el plan de negocio como elementos principales. Ya sabéis, por cierto, que en el plan de negocio pues puede incluir el plan financiero, el plan de marketing y muchos más, ¿no? Entonces, bueno, estos serían como los 3 grandes entregables. Puede haber más, ¿vale? Está el Opportunity Summary, hay muchos documentos más que pueden haber, pero en particular estos 3 deben ser documentos que hagan confiar al inversor en el proyecto emprendedor. Porque si no, van a ser descartes directos. Es decir, si estiman que no tienen la suficiente calidad, el suficiente detalle, o están lo suficientemente correctos, o pillan, nunca mejor dicho, falta de ortografía, ¿no? Cosas así, pues pueden ser descartes directos porque, claro, esto es lo que yo opino de ti. Es decir, yo lo que he recibido principalmente son estas documentaciones o esta presentación que me has hecho y tal, y esto es lo que me hace formarme la opinión. Más allá de esto, pues igual no te conozco de nada, que es lo más probable, a no ser que nos lo hayan presentado o que lo hayamos conocido en una ronda anterior o lo que sea. Por tanto, si este es el único material con el que probablemente nos pueda juzgar, cuando pille fallos aquí o no calidad o lo que sea, pues nos va a descartar y ya está. Ya no hay más nada que hablar porque no me fío de ti. Así que este sería el segundo bloque, y el tercer bloque de motivos, por decirlo así, o el tercer tipo de motivos por los que pueden haber descartes directos son las previsiones financieras. Veréis, esto es, yo creo que de las partes más difíciles que se resiste a menudo a los emprendedores. Igual, pues la parte en la que contamos el proyecto, pues no está mal y tal, pero cuando lleguemos a los números, muchas veces se nos caen los palos del sombrajo. Entonces los inversores, bueno, también, incluso me incluyo, cuando vamos a esta parte, es como que, no me lo puedo creer. La que han liado aquí, la que, en fin, los números que tienen, pues, a veces porque son demasiado optimistas, otras veces porque son pues poco creíbles, porque también incluso pueden ser muy poco optimistas, ¿no? Demasiado pesimistas, ¿no? Bueno, y sobre todo, principalmente porque están muy pobremente justificados, ¿no? Y esto sí que es importante. No es como tú creas que son, ¿no? No. Es decir, hay formas de hacer los números bien y otras formas de no hacerlos bien, ¿vale? Si a ti te parecen que están bien, pues igual te parecen a ti solamente como emprendedor, porque no tienes mucha experiencia. Pero cuando alguien con criterio, que ha visto muchos planes financieros, que ha visto muchos cumplirse o no cumplirse, ese tipo de cuestiones, directamente puede ser un descarte porque no tienes ni idea de esa parte. Y por tanto, como digo, no te merece la pena seguir avanzando con ellos. Así que paso a otra cosa mariposa, como inversor me refiero. Entonces, bueno, este sería un poco el tercer grupo, en el que caen muchos, por cierto, y el cuarto grupo de motivos, el cuarto motivo sería la valoración de la empresa. Veréis, aquí quiero ser muy claro. No estoy diciendo que la valoración de la empresa tenga que ser una u otra más baja o más alta, no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces esta valoración de la empresa, cuando la decimos a un inversor posible, pues lo espantamos. ¿Por qué? Porque a menudo, sea baja o sea alta, lo que sea,
no la justificamos bien. Y justificarla bien, desde luego, no es sencillo y está muy sujeto a lo que decíamos en el punto antes, en el tema de las prevenciones financieras y todo este tipo de cuestiones. Pero sí que es verdad que hay muchas veces en las cuales los inversores se van, o sea, descarte directo, hasta luego, no quiero más hablar, cuando le decimos una valoración de la empresa que no tiene sentido. Así que esto, muchísimo cuidado, porque igual todo el resto lo vemos bien, pero cuando llegamos a la valoración es que la liamos parda. Y bueno, seguimos. Quinto punto, ¿vale? El quinto motivo sería el tema de las necesidades económicas. Es decir, lo que es el dimensionamiento de la ronda de inversión. O simplemente cuánto dinero nos hace falta. Y esto a veces, ¿vale? Puede ser que no esté bien ajustado, es decir, que no hayamos hecho bien los cálculos y nos hayamos quedado cortos, ¿vale? Pero otras veces puede ser que nos hayamos quedado largos, es decir, que sea mucho más de lo que realmente el inversor puede estimar. Pero de nuevo, a menudo es porque no está justificado realmente bien, por lo que te van a descartar el proyecto. Es decir, si alguien tiene que invertir su dinero en tu proyecto, quiere asegurarse de que esa parte la tienes controlada, porque si no, igual al día siguiente vas llamando a la puerta para decirle, oye, necesito más dinero. O si al contrario, ¿no? O sea, si te sobra dinero, pues bueno, ese dinero ¿qué pasa, no? Si has pedido de más, a ver, esto también genera muy poca confianza. Tengo que decir que lo más normal es que te quedes corto más que largo, pero sí que es verdad que, bueno, es un factor por el que te descartan directamente. Así que mucho cuidado con esto. Y pasamos al sexto punto, que es la falta de ventaja diferencial o, bueno, no la falta, porque igual sí que la tenemos, pero no saber defenderla bien, ¿vale? Me refiero, sabéis que en el Lean Canvas hay una casilla que se llama ventaja diferencial, ¿vale? Le hemos hablado muchas veces en el podcast y que en esa casilla se pone la descripción de las cosas que no puedan ser copiadas fácilmente o compradas por la competencia, es decir, algo que nos proteja, entre comillas, nuestro modelo de negocio. Puede ser, pues, no sé, patentes, activos que tengamos, incluso un conocimiento extremadamente específico o un modelo de negocio que nos proteja, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero este tema es algo que la mayoría de veces no se tiene o al menos no está bien explicado, con lo cual realmente, en fin, a un inversor le cuesta mucho pensar en entrar en algo si de verdad no hay ningún tipo de protección para su negocio, con lo cual, oye, es que directamente el día siguiente estamos vendidos, ¿no? Entonces, esto también es un motivo muy habitual de descarte. No todos, porque es verdad que cada negocio, como digo, es distinto, no es lo mismo un proyecto en internet que un proyecto, pues, de una construcción o un proyecto de, en fin, cualquier tipo de otro desarrollo, ¿no? Empresarial. Pero sí que es verdad que a menudo los inversores, sobre todo los que ya tienen idea del tema, buscan proyectos que en cierta forma puedan proteger un poco la inversión. También por los mismos motivos que antes. Así que bueno, ya os digo, no puedo ser más específico porque hay tantísima variedad de casos que es muy difícil, pero sí que es verdad que es algo que habitualmente sale a la palestra cuando estás negociando y cuando lo ven dicen, oye, pues no me fío porque después igual esto no se puede proteger de ninguna forma y al final es inversión tirada porque el que venga siguiente lo hace exactamente igual, nos quita el mercado y se acabó, ¿vale? Así que bueno, esto importante. Séptimo punto, la falta de validación o de tracción, ¿vale? A ver, ¿qué me refiero con falta de validación o tracción? ¿Que tenemos que tener ventas? Hombre, si tienes ventas, mucho mejor. Si tienes muchas ventas, fantásticamente, ¿vale? Pero al menos debemos tener un modelo de negocio probado. ¿Por qué? Pues porque, a ver, realmente en la posición del inversor, tú eres una incógnita, ¿vale? Y por más que vendas muy bien todo lo que dices y por más que tengas muy buena pinta el proyecto y sea pues, muy ambicioso o lo que sea, realmente eso hay que probarlo. Y por tanto, si el inversor es de fase temprana, igual puede tener un poquito más de flexibilidad en cuanto a, vale, venga, vamos a hacer un producto mínimo viable y tal. Pero en general, la mayoría es de fase un poquito más tardía que eso. Es decir, lo más normal es que quieran entrar cuando esto tenga algún tipo de validación, aunque no sea exactamente por tu proyecto, sino puede ser por otro proyecto similar o lo que sea. Depende, como digo, muchísimo de en qué área estemos, si es digital, si es tecnológico, si es modo de economía real, si, en fin, son modelos de negocios probados. En fin, hay mucho que hablar aquí, pero en general la gente no está por
tirar el dinero a ver si se prueban cosas, ¿no? Para eso lo pruebas tú y ya está. Yo no voy a jugar mi dinero si realmente veo que aquí no hay un sustento de verdad de negocio probado. Así que esto es muy importante. Algún caso hay que pueda a lo mejor entrar en fases muy, muy tempranas, pero incluso en esos casos, como digo, necesitan cierto tipo de validación, cierto tipo de productos mínimos viables. En fin, con un PowerPoint hoy en día realmente muy poca gente consigue inversión, ¿de acuerdo? O al menos inversión mínimamente relevante y de fuera de su círculo de confianza de amigos y tal. Así que este sería el punto 7 y pasamos al punto 8. El 8 motivo ya creo que es un poco más en cuanto a la relación, es decir, al desajuste. ¿Por qué? Porque si el modelo de negocio que nosotros tenemos y el perfil de riesgo del inversor no cuadran, entonces es probable que ese inversor descarte el proyecto. No porque en general todos los inversores a los que solo pongamos van a descartar el proyecto, sino porque realmente ese inversor no está por la labor de someterse a ese tipo de modelo de negocio. Por ejemplo, imaginaos un modelo de negocio que quiere montar algo a nivel mundial, un unicornio que directamente sale pues en un proyecto a nivel internacional que puede comercializar pues yo que sé, servicios de software as a service o lo que sea en la nube, en fin, cualquier cosa de esas así, y lo que quieren es pues conseguir mucha pasta, crecer rapidísimo, quedarse con el mercado, conseguir venderse y tal. Pues hay inversores que no quieren ese tipo de proyectos, ¿vale? Porque no tienen un perfil de riesgo así, ¿vale? No prefieren ir a cosas que estén más probadas, que no tengan, pues a lo mejor tanta escalabilidad, pero que prefieren que tengan más dinero en la mano, en fin, aunque sean, pues aún así ambiciosos, pero que no sean algo tan, digamos, extremadamente ambicioso y escalable. Entonces, bueno, esto es por desajuste, es decir, es porque estamos hablando con inversores que no son de ese tipo, ¿vale? No es tanto porque lo hayamos hecho bien o lo hayamos hecho mal, sino simplemente es un desajuste en con quién estamos hablando. Y como esa persona pues no está dispuesto a someterse a esos riesgos, a meter su dinero en ese tipo de negocios tan supuestamente pues de nivel y pues que después al final pues tiene mucho riesgo, pues descarta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues buscar a alguien que sí que le cuadre ese perfil de riesgo. Entonces, esto también pasa a lo contrario, ¿vale? Es decir, hay gente que ni loco quiere meterse en proyectos pequeñitos o en proyectos simplemente rentables o incluso ciertamente ambiciosos, pero bueno, a escala pequeña, pues nacional o regional, y prefieren mucho más negocios a nivel escala mundial, por ejemplo, súper escalables y automáticos y este tipo de cuestiones. Claro, esto depende del perfil del inversor, como digo, entonces no es un problema el hecho en sí de que nuestro modelo de negocio sea de una manera o de otra, simplemente es que no hemos encontrado a los inversores con ese perfil de riesgo para que les cuadre nuestro negocio. Por tanto, aquí otra parte muy importante cuando estamos buscando inversores es buscar aquellos que sí que pueden ajustarse a lo que nosotros buscamos en cuanto a modelo de negocio, ¿de acuerdo? Y también el punto 9 va en ese sentido, en el desajuste, pero en otro aspecto un poco distinto. Veréis, hay muchos casos en los que, ya sea el modelo de negocio de una manera o de otra, igual puede ser que lo que nos descuadre sea la temática del proyecto. Es decir, hay inversores que solamente invierten en aquello que saben, aquello que conocen, que tienen experiencia, que tienen expertise y, por tanto, pues eso es lo que les llama la atención porque controlan el mercado, el negocio o, bueno, al menos lo que está alrededor del negocio. Igual no exactamente tu proyecto, es lo que ya ellos saben, pero sí que saben pues cómo se mueven las cosas, qué dinero hay y les da mucho más confort meter su pasta ahí, ¿vale? De hecho, incluso algunas veces esos propios inversores invierten solo cuando tienen realmente un interés. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque hay sinergias directas con su negocio y esto les va a hacer que sus otros negocios, por ejemplo, les vayan mejor, ¿vale? O que incluso sus negocios que tiene actualmente vayan a ayudar al propio proyecto que le estás presentando y, por tanto, vaya a facilitar que ese proyecto vaya mejor, que es lo que él quiere también, porque si invierte va a ser partícipe de ese proyecto y, por tanto, su éxito también será que el proyecto vaya bien, ¿vale? Entonces, bueno, esto
esto es algo también muy habitual. Y de nuevo, lo que pasa es que a menudo se presentan a inversores que no están relacionados con esas temáticas y por tanto pues no quieren meterse en este tipo de jaleos nuevos. Hay otros que son más agnósticos, es decir, les da un poco igual la temática, ¿vale? Y bueno, si quizás pues se inventan un poco por si es tecnológico o no, es de economía real o no, pero no van a temáticas concretas, pero otros muchos sí que lo hacen, ¿vale? Sí que filtran y se meten pues solamente en proyectos que sean de su área de conocimiento o de sinergias o de expertise. Y por último, el 10, el último motivo o grupo de motivos, porque hay muchísimos posibles detalles en cada uno de estos puntos que os he dicho y que pues no puedo tratar aquí ni mucho menos, pero por lo menos para que haya una especie de esquema general, que sería, en mi opinión, la falta de capacidad de convencimiento, ¿vale? ¿De convencimiento por quién? Pues por los emprendedores, por los fundadores, por supuesto, que llevan el proyecto a los inversores. Porque, veréis, igual todo lo demás está bien, pero mi experiencia me dice que si los fundadores no tienen la capacidad de convencer, y me refiero a convencer a nivel pues de astucia, estrategia, pasión, ¿vale? Es decir, un poco la parte de la negociación que toda negociación de inversores tiene, por supuesto, pues muy probablemente no vayan a llevarse el gato al agua, porque esto es fundamental. Es decir, un inversor tiene que sentir que ese proyecto es algo que él necesita, que necesita entrar ahí. Y por tanto, para eso hay muchísimas técnicas de pues, neuromarketing, de ventas y tal, para que el inversor salte de la silla y diga, pues entro, ¿vale? Adelante, cuenta conmigo. Así que para conseguir ese sí, no solamente hace falta todo lo que he dicho antes y muchas más cosas dentro de todos esos apartados, y yo diría que incluso en otros que no he podido resumir, ¿no? Pero por encima de todo ello hace falta una gran capacidad de convencimiento. Y esto, por supuesto, se puede tener innato, ¿vale? Porque hay gente que tiene mucha capacidad y otros, pues bueno, que necesitan hacerlo una y otra vez para desarrollar la habilidad. Por eso también en este punto es algo que tengo que asesorar, ¿no? Es decir, no es tan sencillo el hecho de hacer todo bien, los números y todo esto, y que después te descarten simplemente porque no has hecho una buena negociación, no has transmitido, como digo, pasión, porque no has tenido la astucia necesaria de los tiempos, de la estrategia de acercarte a ellos, en fin, todo lo que hay más allá de simplemente el tema del negocio, ¿vale? Así que, pues bueno, esto es un poco lo que quería comentaros hoy. Como digo, este servicio ya está en marcha. Si alguno tiene necesidad de inversión para su proyecto, pues puede contármelo sin compromiso en info@acelerandoempresas.com, en el correo y a partir de ahí vamos viendo qué se puede hacer, ¿vale? Porque repito que cada proyecto es único, cada uno hay que analizarlo bien y sobre todo plantear una estrategia propia para mejorar todos esos puntos anteriores y que no caigamos en el agujero en ningún momento. Y bueno, pues nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email, registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!